porque recientemente me diagnosticaron Parkinson. Ese fue uno de los mejores mariscales de campo del fútbol cuando hizo una confesión que sacudió a toda la comunidad de la NFL. Brett Favre reveló que ha estado luchando contra una enfermedad que le está robando su capacidad para moverse, tragar y llevar una vida normal. Pero, esto es lo que la gente está entendiendo mal sobre lo que le está pasando ahora mismo. La revelación. Un miembro del Salón de la Fama que pasó 2 décadas lanzando balones de fútbol en campos congelados en Green Bay ahora está luchando contra una enfermedad neurológica progresiva que no se manifestó hasta después de que terminó su carrera. La pregunta que todos se hacen es si la enfermedad de Parkinson de Brett Favre está empeorando realmente o si todos estamos viendo a una enfermedad hacer lo que toda enfermedad de esa categoría hace por naturaleza, progresar. Porque recientemente me diagnosticaron Parkinson. Ese anuncio se hizo el 24 de septiembre de 2024 durante una audiencia del Congreso sobre la reforma del bienestar y los problemas del TANF en Mississippi. No en una conferencia de prensa, no en una gran entrevista o episodio de podcast, sino frente a legisladores mientras Favre testificaba sobre una inversión fallida en una empresa que desarrollaba un medicamento innovador para la conmoción cerebral. No lo endulzó. Lo dijo sin rodeos. Era demasiado tarde para él. Tenía Parkinson. A Favre le diagnosticaron en enero de 2024 después de notar problemas con su brazo y mano derecha. Fue a ver a múltiples médicos antes de que alguien descubriera lo que realmente le estaba pasando a su cuerpo. Durante meses, este hombre supo que algo andaba mal. Lo sintió en sus movimientos. Sus instintos le gritaban que algo había cambiado en su sistema nervioso, y el sistema médico finalmente se puso al día con lo que su cuerpo le había estado diciendo todo el tiempo. En general, siento que no puedo quejarme, ya sabes, es una de esas cosas de las que estoy aprendiendo mucho sobre el Parkinson. Y a mí, mi Parkinson me lo detectaron muy temprano. Muy temprano. De hecho, mi médico dijo, puede que seas el paciente más temprano que haya visto entrar. El hecho de que su condición se detectara tan temprano fue en realidad una bendición disfrazada, porque significó que sus médicos pudieron comenzar a manejarla antes de que los síntomas se volvieran completamente debilitantes. Pero la detección temprana no significa que la enfermedad no siga avanzando a su propio ritmo. Siendo atleta, estando en sintonía con tu cuerpo, la más mínima cosa fuera de lugar, sabes, te fijas en cosas que la gente normal no nota. Lo que Favre entendió de inmediato fue que no se trataba de una lesión deportiva típica ni de una condición que la rehabilitación pudiera solucionar. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta el movimiento, causado por la pérdida de neuronas productoras de dopamina en el cerebro. Los síntomas a menudo incluyen temblores, rigidez, movimiento lento, problemas de equilibrio y dificultad para tragar. Aunque no es curable, se puede controlar con medicamentos, ejercicio y cambios en el estilo de vida. Pero esa gestión no es una cura. Es una negociación de por vida con una enfermedad que no deja de atacar tu cuerpo solo porque hayas tenido un buen día o tomado tu medicina a tiempo. Favre atribuyó su condición a las miles de conmociones cerebrales que estima haber sufrido durante su carrera de 20 temporadas en la NFL, de 1991 a 2010, lo cual es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de Parkinson. El momento de este diagnóstico es importante. Favre tiene ahora 54 años. Ha vivido toda una vida después del fútbol, ha construido una carrera fuera del deporte con la radiodifusión y su podcast llamado Fourth and Favre. La enfermedad apareció durante lo que deberían haber sido sus años de legado pacífico y disfrute. En cambio, recibió un diagnóstico que definiría el siguiente capítulo de su vida. Lo que complica esto aún más es la historia familiar. El padre de Favre también luchó contra la enfermedad de Parkinson, añadiendo una capa genética a la ecuación. ¿Fue solo mala suerte? ¿Fueron los miles de golpes en la cabeza? ¿Fue historia familiar? ¿Fue alguna combinación de todas esas cosas trabajando juntas? La respuesta es que nadie puede decirlo con certeza,
y esa incertidumbre es parte de lo que hace que vivir con este diagnóstico sea tan difícil. Fabre y los médicos señalan principalmente el trauma relacionado con el fútbol, pero el componente genético sigue siendo un factor complicante que nadie puede descartarlo definitivamente. Los síntomas. En los meses siguientes a su anuncio público en septiembre de 2024, Fabre comenzó a abrirse sobre cómo se siente vivir con Parkinson a diario, y los detalles pintaron un panorama mucho más complicado que simplemente tener un diagnóstico. Trato de no pensar en eso. Trato de concentrarme solo en aprovechar el día. A principios de septiembre de 2025, Fabre describía algo en lo que mucha gente no piensa inmediatamente cuando escucha la palabra Parkinson. La mayoría de la gente piensa en el temblor. La mayoría de la gente piensa en rostros famosos como Michael J. Fox o Muhammad Ali, ambas figuras icónicas asociadas con la enfermedad. Pero los síntomas dominantes de Fabre son la rigidez y el entumecimiento en lugar de temblores constantes, especialmente en su lado derecho. La rigidez estaba empeorando viejos problemas articulares de su pasado. Describió despertarse por la mañana sintiéndose como una tabla de madera, como si todo su lado derecho estuviera bloqueado y fuera difícil de mover hasta que su medicación surtiera efecto varias horas después. Bueno, me despierto por la mañana y me siento como una tabla. Eso no es solo descripción poética. Ese es un hombre describiendo la realidad física de lo que se ha convertido su cuerpo. Pero hay más que la rigidez que experimenta en esas primeras horas de la mañana. No necesito ayuda por el fútbol para estar más rígido. Ese es un hombre que experimenta su cuerpo como algo que se niega a cooperar incluso con movimientos básicos. Sus manos no respondían como antes. Las tareas automáticas se habían convertido en algo en lo que tenía que pensar y trabajar. Y tenía claro algo más que lo asustaba más que la propia rigidez. Porque me cuesta tragar. Hay veces que siento que me estoy ahogando. Es un poco aterrador porque no pueden arreglar eso. Piensa en eso por un momento. Tragar es algo que la mayoría de la gente hace sin siquiera pensarlo. Comes desayuno, bebes agua, tu cuerpo lo procesa automáticamente. Para Fabre, algo tan fundamental como comer se había vuelto impredecible y aterrador. A veces sentía que se ahogaba. A veces su garganta simplemente no cooperaba. Y lo aterrador desde su perspectiva es que los médicos pueden controlar la rigidez con medicamentos. Pueden intentar ralentizar la progresión con ejercicio y tratamiento. Pero cuando la garganta deja de funcionar como debería, cuando los músculos que controlan la deglución empiezan a fallar, eso es algo para lo que la comunidad médica aún no tiene una buena solución. No se puede arreglar la deglución quirúrgicamente. No puedes medicarlo para que desaparezca. Solo tienes que vivir con eso y adaptarte. En diciembre de 2025 y principios de 2026, en su podcast llamado Fourth and Fourth, Fabre proporcionó actualizaciones detalladas sobre su situación. Confirmó que padecía Parkinson idiopático, que es la forma más común de la enfermedad. Discutió cómo la rigidez matutina era un problema importante y cómo la fatiga se acumulaba más tarde en el día, haciendo que las tardes fueran más difíciles que las mañanas o el mediodía. La enfermedad no se trataba solo de síntomas físicos. Se trataba de gestionar la energía, gestionar el dolor, gestionar el miedo, todo ello mientras se intentaba mantener cierta calidad de vida. Reconoció que perdió algo de capacidad para correr. Informó que se mantuvo muy activo, todavía recorriendo en bicicleta más de 6.200 millas en un solo año. Lo cual es una cantidad insana de actividad física si se considera que su cuerpo está luchando contra una enfermedad neurológica progresiva todos los días. Este no era un hombre rindiéndose. Este era un hombre que trataba su salud como si fuera un nuevo desafío que superar. La esperanza es que algo, ya sabes, en el horizonte salga que pueda detener la progresión. Para Fabre, la posibilidad de un tratamiento o cura revolucionaria no era solo un deseo. Era una verdadera esperanza lo que lo mantenía avanzando. Entendió que la ciencia médica estaba avanzando,
y que tratamientos que no existían ni siquiera hace unos años podrían estar disponibles pronto. Si eso sucediera en el próximo año más o menos, vaya, ya sabes, donde estoy es tan temprano. Tal vez no podamos retroceder a donde yo era normal antes, pero al menos, ya sabes, no me tiembla mucho. Que su condición se detectara tan temprano significaba que si pronto llegaba un tratamiento innovador, podría detener la progresión en un punto donde sus síntomas aún fueran manejables. Esa posibilidad, esa ventana de oportunidad, era algo a lo que se aferraba. Para enero de 2026, Fabre abordó algo que se había vuelto viral en las redes sociales. Alguien había publicado algo sugiriendo que había perdido la esperanza, que estaba al límite de su paciencia con la enfermedad. Fabre rechazó con fuerza esa narrativa. Dijo que la enfermedad había progresado un poco más rápido de lo que esperaba, pero que no se rendía. Estuvo luchando hasta el final. Estaba investigando ensayos clínicos. Estaba buscando opciones de tratamiento que podrían no haber existido hace 5 años. Estaba rezando por una cura que pudiera llegar en 5 a 10 años. Estaba probando múltiples enfoques simultáneamente. Fue claro en un punto, de ninguna manera en el mundo me rindo. Esa es la cita que importa. Esa es la realidad de lo que está sucediendo con la salud de Fabre, no los sensacionalistas titulares sobre su deterioro o pérdida de esperanza. Pero tenemos que ser honestos sobre lo que realmente está cambiando en su cuerpo con el tiempo. En febrero de 2026, reconoció que hay días buenos y días malos con su Parkinson. Así es como se ve la progresión en una enfermedad como esta. No es una pendiente descendente constante donde cada día es igual. Es una experiencia variable donde a veces tu cuerpo coopera más y a veces no. La imprevisibilidad en sí misma se vuelve agotadora porque nunca sabes qué versión de ti mismo vas a obtener en un día determinado. La rutina de medicamentos que sigue te dice algo sobre la gravedad de esto. Fabre toma medicamentos cada 4 horas para controlar sus síntomas y ralentizar la progresión. No es una sola pastilla por la mañana y listo por el día. Ese es un enfoque estructurado y disciplinado para manejar una enfermedad que no deja de atacar tu sistema nervioso solo porque te fuiste a dormir o tuviste un buen día. Quiero un par de cosas alternativas diferentes además de tomar mi Sinemet, que es el medicamento que probablemente toma más del 90% de las personas con Parkinson. Sinemet es el medicamento que toma aproximadamente el 90% de los pacientes con Parkinson y funciona como un reemplazo sintético de la dopamina, que es la sustancia química que el Parkinson agota en el cerebro. Pero Fabre entendió que depender de un solo enfoque no era suficiente para él. Eso es un reemplazo sintético de la dopamina, que es lo que realmente es el Parkinson, un agotamiento de la dopamina. Así que esto, ya sabes, yo sigo tomando esta medicina. Me siento algo normal en su mayor parte. Estoy probando como algunas células madre, algunos exosomas. Así que estaba intentando múltiples cosas simultáneamente. Estaba probando células madre. Estaba probando exosomas. Se estaba haciendo purgas de metales en su cuerpo. Estaba combinando la medicina convencional con tratamientos alternativos, tratando su condición como alguien que se negaba a aceptar que la ciencia había hecho todo lo que podía. Si había la más mínima posibilidad de que algo pudiera ayudar, estaba dispuesto a intentarlo. La leyenda y el costo. Para entender lo que le están quitando a Fabre, necesita saber exactamente lo que construyó durante 2 décadas en el fútbol profesional, porque esta no es solo una historia sobre alguien que se enferma. Esto se trata de lo que el juego le exigía y lo que le está costando ahora. Brett Favre nació el 10 de octubre de 1969 en Gulfport, Mississippi. Creció en un lugar llamado Kiln, Mississippi, en una familia centrada en el fútbol. Su padre, Irving, era entrenador de secundaria, lo que significaba que el fútbol no era algo que la familia Favre hiciera por diversión. Era el idioma que hablaban. Era como entendían el mundo. Asistió a la Universidad del Sur de Mississippi y desde el momento en que llegó al campus, causó un impacto.
Favre comenzó como novato y estableció numerosos récords escolares a pesar de jugar para un programa más pequeño. Fue seleccionado para el segundo equipo All South Independent en 1990. La Universidad del Sur de Mississippi retiró su camiseta número 4, cimentando su lugar en la historia de la escuela. Pero el éxito universitario no garantiza nada en el fútbol profesional. En el draft de la NFL de 1991, Favre fue seleccionado en el puesto 33 en general en la segunda ronda por los Atlanta Falcons. Apareció en solo 2 partidos como novato, completando 0 de 4 pases con acción limitada. Parecía que su carrera en la NFL podría terminar antes de que realmente comenzara. En 1992, Favre fue traspasado a los Green Bay Packers a cambio de una selección de primera ronda. Asumió el puesto de titular en la tercera semana después de que Don Majkowski se lesionara. A partir de ese momento, nunca renunció a ese papel. Las siguientes 16 temporadas con los Packers fueron como nada que el fútbol profesional hubiera visto antes. Favre llevó a los Packers a 11 apariciones en playoffs, 7 títulos de división, 4 finales de campeonato de la NFC y 2 apariciones en el Super Bowl. Ganó el Super Bowl XXXY en 1996, derrotando a los New England Patriots 35-21, y perdió el Super Bowl 32 en 1997 contra los Denver Broncos. Los logros individuales fueron asombrosos. Favre ganó 3 premios consecutivos al jugador más valioso de la NFL de 1995 a 1997, convirtiéndose en el único mariscal de campo en la historia en lograr esa hazaña. Solo en 1995, lideró la NFL con 4.413 yardas de pase y 38 touchdowns. Fue seleccionado para 11 Pro Bowls durante su carrera y obtuvo honores de primer equipo All-Pro 3 veces de 1995 a 1997. Lideró la NFL en pases de touchdown 4 veces diferentes y estableció múltiples récords de yardas por pase y porcentaje de pases completos. Pero, lo que hizo a Favre verdaderamente legendario no fueron solo las estadísticas. Su rasgo distintivo era un estilo de improvisación combinado con un brazo fuerte y la disposición a asumir riesgos, lo que resultaba en jugadas emocionantes y series ganadoras. Era famoso por jugar a pesar de lesiones que habrían dejado fuera de juego a quarterbacks normales. Cuando su padre, Irving, murió en 2003, Favre jugó famosamente al día siguiente, lanzando 4 pases de touchdown en una victoria. Eso no fue solo rendimiento atlético. Esa fue alguien que se negó a dejar que nada lo sacara del campo. Favre inició 297 partidos consecutivos de temporada regular desde 1992 hasta 2010, estableciendo un récord de la NFL en durabilidad. Y esa racha se extendió a 321 partidos consecutivos, incluyendo los playoffs. Durante 18 años consecutivos, apareció, jugó y compitió. Lo hizo en Green Bay, un lugar donde el fútbol invernal significa temperaturas bajo cero, sensaciones térmicas que podrían matarte si no tuvieras cuidado. Después de su paso por los Packers, pasó 2 temporadas con los New York Jets a partir de 2008, llevándolos a un récord de 9-7. En 2009, firmó con los Minnesota Vikings y tuvo una de sus mejores temporadas estadísticamente, con un récord personal de 4.202 yardas y solo 7 intercepciones, lo que llevó a los Vikings al campeonato de la NFC. Lanzó para más de 400 yardas a los 40 años. Jugó hasta 2010 antes de que una lesión en el hombro pusiera fin a su tiempo en Minnesota. Se retiró después de 2010, ostentando récords de más yardas de pase en su carrera con 71.838, touchdowns con 508, pases completos con 6.300 e intentos con 10.169. Fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional en 2016 en la primera votación. Su legado incluye ser el primer mariscal de campo en vencer a los 32 equipos, alcanzar las 70.000 yardas y los 500 touchdowns. Pero esta legendaria carrera tuvo un costo que nadie entendió completamente en ese momento.
La durabilidad que lo convirtió en leyenda fue también una acumulación de daño. Cada partido consecutivo que jugaba era otra oportunidad de sufrir un traumatismo cráneoencefálico. Cada temporada en Green Bay, cada campo congelado, cada golpe que le hacía retumbar el cerebro dentro del cráneo era un depósito en una cuenta que eventualmente tendría que ser saldada. Aquí es donde emerge la devastadora verdad. El Parkinson de Favre no apareció de la nada. Apareció en el cuerpo de un hombre que pasó 2 décadas absorbiendo castigos que habrían matado a un ser humano normal. La conexión entre el traumatismo craneoencefálico y la enfermedad de Parkinson ya no es un misterio. La investigación muestra que incluso una sola conmoción cerebral aumenta el riesgo de Parkinson en un 57%. Piensa en eso. Un golpe, 57% más de riesgo. Ahora, multiplique eso por las cientos o miles de veces que Favre recibió golpes en la cabeza durante su carrera. Las matemáticas se vuelven aterradoras. Cuando Favre habla de sus estimaciones de cientos, tal vez miles de conmociones cerebrales, no está siendo dramático. A principios de la década de 1990 y en la de 2000, cuando Favre estaba en su mejor momento con los Green Bay Packers, el establecimiento médico no entendía las conmociones cerebrales de la misma manera que las entendemos ahora. Oídos pitando y ver estrellas eran solo partes rutinarias del trabajo que los jugadores acudían y volvían al juego para la siguiente jugada. No hubo pruebas. No hubo evaluación neurológica. Era solo para jugar al fútbol y lidiar con cualquier síntoma que tuvieras. El problema es que tu cerebro nunca fue diseñado para absorber ese tipo de impacto repetido. Cada vez que te golpean en la cabeza con la fuerza suficiente para causar una conmoción cerebral, estás dañando tejido neural. Estás afectando la forma en que las neuronas se comunican entre sí. Estás alterando los sistemas neuroquímicos que mantienen tu cerebro funcionando correctamente. Haz eso suficientes veces y estarás preparando el terreno para que se desarrollen afecciones degenerativas más adelante en la vida. Otros jugadores retirados de la NFL han enfrentado la misma situación devastadora. Forrest Gregg, quien jugó para los Green Bay Packers y fue incluido en el Salón de la Fama del fútbol profesional, fue diagnosticado con Parkinson en 2011. Él y su neurólogo lo atribuyeron a conmociones cerebrales sufridas a lo largo de una larga carrera que abarcó la escuela secundaria, la universidad y 15 temporadas de la NFL. Gregg se mantuvo activo y sirvió como portavoz para la concienciación sobre el Parkinson, tratando de crear conciencia sobre la conexión entre el fútbol y enfermedad neurológica. Falleció en 2019 a la edad de 85 años debido a complicaciones de la enfermedad. Dave Jennings, quien fue pateador de despeje para los Gigantes y Jets de Nueva York, fue diagnosticado con Parkinson alrededor de 1995 o 1996. Fue seleccionado 4 veces para el Pro Bowl y conocido por sus récords de despeje con los Giants. Continuó transmitiendo después de su carrera como jugador hasta que problemas de salud y la fatiga de la enfermedad le impidieron continuar. Murió en 2013 a la edad de 61 años por complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Lou Groza, conocido como el pie y miembro del Salón de la Fama de los Cleveland Browns, fue diagnosticado con Parkinson en la década de 1990. Jugó 21 temporadas como pateador y tackle ofensivo, acumulando impactos en la cabeza en 2 posiciones diferentes y 2 eras distintas del fútbol. Trató otros problemas de salud, incluyendo cirugías de espalda y cadera, además de su enfermedad de Parkinson, y murió en el año 2000 a la edad de 76 años de un ataque al corazón. Estos no son casos aislados. El acuerdo de la NFL sobre conmociones cerebrales ha procesado cientos de reclamaciones por Parkinson de jugadores retirados, con estimaciones que sitúan el número en 275 reclamaciones presentadas a principios de 2024. El acuerdo cubre la enfermedad de Parkinson con indemnizaciones de hasta $3,5 millones, dependiendo de los criterios. El hecho de que la NFL tuviera que crear un acuerdo financiero para esta enfermedad entre jugadores retirados te dice todo lo que necesitas saber sobre cuán común es realmente el problema.
Esta es una consecuencia sistemática de la forma en que se jugó el partido, de la forma en que se ignoró la seguridad de la cabeza. Estudios de 2023 y 2024 muestran que los futbolistas tenían más probabilidades de reportar parkinsonismo o enfermedad de Parkinson en comparación con los no jugadores. Un estudio de mortalidad de cohortes más antiguas de la NFL mostró un mayor riesgo de muerte por enfermedad de Parkinson. Se documentaron tasas más altas de parkinsonismo en exjugadores profesionales, con un 13,3% en comparación con hombres no expuestos. La investigación confirma lo que Favre ha estado diciendo todo el tiempo. Hay una conexión real entre el fútbol y esta enfermedad. Lo peor de esta conexión es que Favre lo vio venir. Invirtió en una empresa que estaba desarrollando un medicamento innovador para las conmociones cerebrales porque entendía lo que estaba en juego. Sabía que el traumatismo craneoencefálico era peligroso. Sabía que los jugadores necesitaban mejores soluciones. Pero cuando esa inversión no funcionó, cuando el medicamento revolucionario nunca se materializó, Favre ya mostraba síntomas de Parkinson. Se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para él. El daño ya estaba hecho. La pelea. Así que aquí es donde tenemos que llegar a la pregunta central de toda esta situación. ¿La salud de Brett Favre está empeorando realmente, o simplemente estamos viendo a una enfermedad progresiva hacer lo que las enfermedades progresivas hacen por definición? La respuesta es sí a ambas cosas. El Parkinson es inherentemente progresivo, lo que significa que cierto empeoramiento de los síntomas con el tiempo está integrado en la propia naturaleza de la enfermedad. No es cuestión de si los síntomas empeorarán, sino cuándo y con qué rapidez. Favre ha descrito su progreso como manejable hasta ahora, pero desafiante. Ha reconocido que la enfermedad progresó un poco más rápido de lo que esperaba, pero también ha dejado muy claro algo que separa la narrativa de la realidad. Esta es una enfermedad que eventualmente puede dominarme, mientras que ahora mismo creo que la estoy dominando. Esa es la verdadera historia. Favre sabe que la enfermedad está ahí. Él sabe está atacando su sistema nervioso, pero ahora mismo él es quien tiene el control. No hay forma de predecir quién va a progresar más rápido que otros. Todos envejecemos de manera diferente. Él está tomando las decisiones. Se resiste a ello a través de la medicación, el ejercicio y negándose a aceptar la narrativa de que se ha rendido o que la enfermedad ha ganado. La reacción pública a su diagnóstico ha sido mixta, lo que refleja la complicada relación que la gente tiene con Favre como figura. Aaron Rodgers, quien jugó para los Packers después de Favre y lo sucedió como mariscal de campo del equipo, dijo que la noticia fue difícil de escuchar. Expresó sentirse mal por Favre y su esposa Diane. Reconoció que los riesgos para la salud son parte del juego que los jugadores entienden y espera que la medicina pueda abordar. Jordan Love, quien actualmente es el mariscal de campo de los Packers, ofreció oraciones por Favre y reconoció que los jugadores entienden los riesgos que asumen cuando aceptan esos golpes repetidos. Andrew Brandt, quien fue ejecutivo de los Packers durante parte de la carrera de Favre, apareció visiblemente conmocionado en discusiones de podcast sobre el diagnóstico, reflexionando sobre el costo humano de lo que el juego exige a las personas que lo juegan. La comunidad más amplia de la NFL y los analistas lo han discutido abiertamente. En podcasts como The Pivot, con personas como Channing Crowder y Fred Taylor, exjugadores han mezclado la honestidad sobre los peligros de la CTE y el daño neurológico con buenos deseos y oraciones para Favre. Estas son personas que entienden por experiencia vivida lo que está pasando. Pero la reacción más poderosa vino de los propios fans. Cuando publicaciones virales sugirieron en enero de 2026 que Favre había perdido la esperanza, los fanáticos y seguidores enviaron oraciones y ánimos abrumadores. Enviaron mensajes en las redes sociales. Enviaban cartas de verdad. Se pusieron en contacto con historias de sus propios familiares que lidiaban con el Parkinson, compartiendo sus propias luchas y victorias en la lucha contra la enfermedad. Su esposa, Diane, ha sido una parte crucial de su sistema de apoyo, manteniéndose a su lado durante el diagnóstico y el tratamiento.
Lo que hace única la situación de Favre en comparación con otros jugadores que han lidiado con el Parkinson es su plataforma y su disposición a hablar públicamente sobre ello en lugar de ocultarlo. El 11 de abril de 2026, con motivo del Día Mundial del Parkinson, Favre publicó un mensaje de esperanza instando a otros a no sentirse solos y a seguir luchando en sus propias batallas de salud. Ha convertido su diagnóstico en activismo. Está usando su voz para crear conciencia sobre la conexión entre el traumatismo craneoencefálico y las enfermedades neurodegenerativas. Está apoyando la investigación. Está ofreciendo esperanza a las personas que luchan con sus propias batallas de salud. La comunidad investigadora se ha dado cuenta. Los datos respaldan la narrativa. Favre no se lo está inventando ni exagerando. Está describiendo un fenómeno real que está afectando a una población real de jugadores. Pero, aquí está lo que diferencia la historia de Favre de ser solo otra tragedia del fútbol, otra víctima del juego. No está simplemente aceptando la enfermedad. Lo está combatiendo agresivamente con medicamentos, con ejercicio, con ensayos clínicos, con tratamientos alternativos que podrían ayudar o no, pero que vale la pena probar. Está tratando su salud como si fuera un nuevo Super Bowl, un nuevo desafío que dominar. Sí, su salud está progresando. Sí, la enfermedad está avanzando. Sí, hay síntomas que están empeorando, pero la progresión no es el final de la historia. La verdadera historia es lo que sucede cuando uno de los competidores más duros del fútbol se niega a ceder ante un oponente que no juega con ninguna regla, no se preocupa por tu legado y no respeta lo que has logrado. A la enfermedad no le importa que haya lanzado casi 72,000 yardas y más de 500 touchdowns. La enfermedad no se preocupa por su ingreso al Salón de la Fama ni por sus premios MVP. Pero a Favre le importa algo que la enfermedad no puede tocar, y eso es su espíritu. A mediados de 2026, no hay informes de nuevas complicaciones graves como demencia avanzada o pérdida importante de movilidad para Favre. Sigue aquí. Sigue luchando. Sigue abogando. Todavía cree que una cura podría llegar en 5 a 10 años, que los avances en la medicina podrían alcanzar su enfermedad antes de que le quite todo lo que valora. Pasó 20 años como un hombre de hierro en el fútbol. Ahora, es un hombre de hierro contra la enfermedad de Parkinson, y esa es una batalla que probablemente no tendrá una victoria tradicional, pero es una batalla que se niega a perder.